Dáselo con fuerza, amén. Este lugar ha sido apartado para Dios, consagrado desde antes de que iniciara la reunión. No sé si lo vieron todos, pero ahora en tiempo de oración el pastor recibió esa instrucción de parte de Dios de estar consagrando este lugar, amén. Entonces este lugar está apartado, declarado para la honra y gloria de Dios, amén. ¿Por qué? Porque somos libres nosotros. La unción siempre va a pudrir el yugo que nos tenía atados, amén. Y yo sé que el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. ¿Cuánto lo pueden sentir? Amén. Aquí está el Espíritu Santo, porque estamos unidos en un mismo propósito, en un mismo sentir. Y bueno, sé que Dios tiene un plan para este día. Yo quiero darle la bienvenida a los que nos visitan por primera vez nuevamente, porque quiero decirles que Dios los ama mucho, porque así dice su palabra, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, amén. Así que Dios te ama mucho y por eso yo sé que Dios hizo todo lo que tenía que hacer para motivarte a que estés aquí, amén. ¿Por qué no le dice al que está a tu lado, Dios te ama mucho? Que recuérdale, que no se le olvide, amén. Y a los que nos visitan por primera vez, yo quiero decirles que no es casualidad que estén aquí, es por parte de una cita divina y qué bueno que vinieron. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Y quiero decirles que en Nueva Creación, en esta casa, en esta familia, a nosotros nunca nos permitimos obligar a alguien. Nunca forzamos las cosas, ¿ok? Siempre lo hacemos en libertad, en amor. Lo que sí sé que van a hacer inevitablemente también es que van a sentir un empujón de parte del Espíritu Santo para lo que Él quiere hacer en sus vidas, amén. Y cuando eso ocurra, si el Espíritu Santo te está haciendo que llores, te pido que no te aguantes las lágrimas, sino que llores. Si te pide que levantes las manos y nunca las has hecho, levántalas, porque es como Dios está obrando. Y este lugar es seguro, amén. A eso venimos, ¿no? Venimos a honrar a Dios genuinamente, a entregarnos en cuerpo, en alma y en espíritu, amén. Le voy a platicar un testimonio y este testimonio, de hecho, Arturo fue el causante de que lo sumara a la predicación, porque le dije a Dios, Dios, ¿pondré o no pondré este testimonio? Y en eso me habla Arturo y me dice, estoy orando por ti, por el mensaje. Entonces dije, esa fue la señal. La verdad es que no voy a pasar las fotos porque no tengo la autorización del pastor. Este testimonio es del pastor de cuando era bien joven y quiero decirles, yo uso el pelo largo como pueden ver, pero el pastor me ganaba en ese entonces. Tenía el pelo más largo, imagínense eso. Es difícil de imaginar, pero él era rockero y las fotos que me mostró me las mostró donde estaba en un concierto de un grupo de rock antiguo, muy pesado, que se llama Kiss. Y imagínense, el pastor iba a esos conciertos sin camisa para acabarla. Difícil de imaginarlo. Y él, siendo muy joven, vivía en Houston, Texas, y vivía en una casa rodante. Y dice que una noche no podía más con su depresión y tomó esa arma que tenía y la puso sobre su boca. Y él estaba seguro que iba a terminar su vida, esa vida que no quería, la iba a acabar ese momento. Y en ese momento alguien toca la puerta y era un viejito que vivía enfrente y que dice que Dios había puesto en su corazón orar por él y darle una Biblia. Y entonces ahí, a partir de ahí, el pastor, mi papá, leyó la Biblia y se apasionó radicalmente por Jesús. Y eso fue algo que me sigue impactando hasta el día de hoy, porque yo me acuerdo muy bien, yo estaba chiquito cuando me lo contó y me enseñó las fotos y todo, que yo sé que nunca las va a querer compartir tal vez, porque son de mucho tiempo antes, pero él me dijo una frase que me impactó y fue, yo no quería mi vida, así que se la entregué a alguien que quería mi vida, que es Cristo Jesús.
Y Él quiere nuestra vida para mejorarla, para transformarla. Y por eso sé y por eso me emociona mucho que estén aquí gente que viene por primera vez y todos ustedes, porque yo sé que Dios va a hacer algo el día de hoy. Y yo quiero decirles que esta iglesia, todos son bienvenidos. Nosotros aquí en Casa Nueva Creación, en esta familia, no nos interesa cambiarle la religión a nadie. Ese es un trabajo de Dios. Lo único que nosotros queremos hacer es que se conecten a Dios, que lo descubran, que conozcan más de Él. Eso es lo que nos interesa realmente. Y cada parte del programa, como podemos saber, está diseñado para conocer más de Él y para acercarnos más a Él. Amén. Entonces, ¿cuántos pueden decir conmigo, gracias mi Dios? Porque siempre has estado conmigo. Toda esta semana has estado conmigo, Dios. He recibido tus bendiciones y vine a buscarte y agradecerte por todas tus bondades, Señor. Mi alma te alaba, Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Amén. Dáselo fuerte a Dios, amén. El mensaje que traigo el día de hoy está pesado, o en otras palabras, va a ser de mucha bendición. Entonces se llama Vuelve a enamorarte de Dios. Y es que es algo clave en la vida de un cristiano. Es súper importante porque cuando uno viene a Cristo, hay algunos pastores que me sorprende porque yo he escuchado a algunos pastores decir, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que vas a venir a Cristo y los problemas van a seguir. De hecho, se van a intensificar. Pero hay algo que se cambia cuando vienes a Cristo. Los problemas dejan de llamarse problemas y se convierten ahora en pruebas. Y Dios permite esas pruebas, esos problemas, porque Él tiene un plan. Y su plan, dice la Biblia, que es perfecto. Dice que nadie tiene el poder, nada lo puede estorbar ese plan de Dios. O sea que el plan de Dios evade todo lo que tenga que evadir para lograr el propósito de Dios. Y eso es así porque cuando Dios establece su plan, es porque dice la Biblia que Él ya habita en el futuro, Él está en el presente y ya está en el pasado también. Entonces Él analiza todas las posibilidades que puedan ocurrir, todo lo que pudiese suceder, ya sabe Él lo que va a pasar. Por lo tanto, su plan siempre es garantía, siempre es perfecto. Por eso nos da sus promesas y nos dice, cuando pases por esas pruebas, confía en mis promesas. Y una de esas promesas es Romanos 8:28, todos no lo sabemos, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas van a obrar para su bien, pero solamente para aquellos que están dentro del propósito de Dios. Ese es el de están dentro del plan de Dios, amén. Entonces, para vivir dentro de ese plan de Dios, la Biblia aclara que tenemos que hacerlo con fe, con confianza en Dios, no por vista, sino por fe en sus promesas. Y son esas pruebas las que Dios usa para mostrar su gloria. Son esas pruebas las que Dios usa para llevarnos a lugares que ni siquiera nos íbamos a imaginar que podíamos haber estado. Yo tengo varios testimonios donde le dije a Dios, confío en tus promesas, y me llevó a lugares que nunca imaginé. Y sé que lo mejor está por venir. Sé que la gloria postrera va a ser mayor. Amén. Sé que no hemos descubierto nada de lo que Dios tiene preparados para nosotros, porque Dios hace todo nuevo. Entonces, sé que estas pruebas que Dios permite es para mostrar su gloria, y lo hace con milagros, con prodigios y con señales. Y por eso nosotros creemos en esta iglesia en milagros, porque Dios dice en su palabra que Él sigue haciendo milagros. Hay gente que dice Dios ya hizo milagros y ya no hace más, pero eso va en contra de lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios nunca cambia y que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y que Él sigue haciendo milagros. Y si Él dice que hace milagros, nosotros lo vamos a creer, amén. Y nosotros lo hemos visto en nuestras vidas, amén. Por eso sabemos que cuando le decimos sí a Jesús, sí a Dios, dice la Biblia
que viene el Espíritu de Dios y activa lo sobrenatural en nuestra vida. De hecho, la Biblia lo denomina el camino a la salvación. Así es como lo llama en varios libros de la Biblia. Y lo que se trata de esto es que el camino a la salvación es complicado. La verdad, es muy difícil vivir para Cristo, porque es un viaje, es un maratón, es una carrera. Y como sabes, pues en una maratón, no sé si han estado, yo no he estado de verdad, pero sí he corrido 5 kilómetros y es cansado. Por eso sé que vivir para Cristo no es fácil, pero siempre va a valer la pena. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y su plan es perfecto. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado, mi mejor vida es la que Dios planeó? Por eso vale la pena. Amén. La dificultad por la que pasemos va a valer la pena porque Dios tiene un plan, tiene un propósito. Ese problema deja de ser problema y se convierte en prueba porque ahora tiene un propósito, esa dificultad. Bueno, hablemos paso por paso de aquello que nos resta, que nos desvaloriza, que nos aleja de Dios, que hace que lo amemos menos. Y lo primero que quiero comenzar es sobre los pasos que vienen en la Biblia para vivir dentro del plan de Dios, para ser su hijo, su hija. Al comienzo, cuando venimos a Cristo, la Biblia dice que pasamos por la justificación. Así es como la Biblia lo denomina. Y la justificación se trata acerca de que nosotros somos libres, perdonados por los errores que cometimos, por los pecados que cometimos. Impresionante, o sea, que la culpa se va, que la condenación se va, porque no hay condenación para los que están en Cristo, porque somos una nueva creación, somos una nueva persona. Impresionante cómo Dios viene y no te rechaza, sino te dice, hey, surge una nueva oportunidad, surge una nueva persona en ti. Y es impresionante cómo Dios quita todo aquello que te estaba agobiando. Y dice que después de la justificación, automáticamente, en ese preciso momento, surge el llamado de parte de Dios para la santificación. Es donde Dios nos dice que nos llama a ser santos. Y ser santos es un tema de toda la vida. Es un proceso de santidad que nos va a llevar de aquí hasta nuestro último aliento, para todo el resto de nuestra vida. Y ese mandato, ese estándar, lo puso Dios. Y tan pronto somos justificados, somos llamados a vivir en santidad, a ser santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad, el Espíritu Santo no puede venir a nosotros. ¿Por qué? Porque este es su templo. Entonces, si hay pecado ahí, es que hay un espíritu que no debió estar ahí y está ocupado. Tenemos que limpiarnos con la sangre de Cristo para que el Espíritu Santo nos santifique y pueda obrar en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos llama a vivir en santidad? Porque Él dice, oye, yo quiero hacer algo nuevo. Pero si tú sigues volviendo a Egipto, a la esclavitud, al pecado oculto, a las cadenas que te había sacado, pues vas a vivir en lo viejo y no vas a dar entrada a lo nuevo, y vas a vivir aprisionado y vas a vivir en falsedad. Y yo te estoy llamando a que vivas en la verdad, en mis promesas que te traerán libertad. Y eso es lo nuevo que Dios quiere hacer. Y por lo tanto, cada día de nuestra vida se vuelve una batalla espiritual. Y en esa batalla espiritual nosotros tenemos que elegir si queremos vivir acorde al Espíritu o acorde a la carne. Es una decisión. Cada día tenemos que tomar esa decisión. Por eso es una batalla. Y sabemos que si decidimos vivir en el Espíritu, significa que queremos vivir en santidad. Queremos vivir apartados para Dios. Y eso significa santidad. Santidad significa estar apartado para el plan de Dios, apartarte de todo lo que era lo malo y venir ahora a vivir como Dios quiere que vivas, pensar como Dios quiere que pienses, elegir como Dios quiere que elijas. Por eso ahora cuando nosotros pasamos
a la santificación. La Biblia aclara muy bien que nuestros cuerpos dejan de ser nuestros, nuestros ojos dejan de ser nuestros, nuestra mente ya no nos pertenece. Por eso dice en 1 Corintios 6:19, ¿no saben que ustedes son cuerpo, que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado? Y que el Espíritu Santo vive en ustedes, porque ustedes no son ya sus propios dueños. O sea, que cuando venimos a Jesús, Él nos hace nacer de nuevo en el Espíritu. Y viene el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, este se convierte en su templo. Por eso no existe más un templo en Israel, porque eso ya se terminó. Hay un nuevo pacto. El nuevo templo está aquí, donde nosotros invitamos al Espíritu de Dios para que Él obre. Ahora los adoradores en espíritu y en verdad son los que reclaman esas bendiciones, son los que viven en el plan de Dios. Ahora por eso nosotros, cuando venimos y el Espíritu Santo está en nosotros, pensamos como Él piensa. Y todo lo que dice aquí lo convertimos en legal. Y todo lo que dice aquí que no hagamos lo convertimos en algo ilegal, que no hay que hacer. Y por eso cuando alguien quiere venir y servirle a Dios y decirle, oye, pues quiero servirle en un ministerio, quiero servirle en algo, la Biblia aclara cómo tenemos que empezar a servirle. Romanos 7:25 dice, es con la mente como comenzamos a servirle al Señor. O sea, que con tu mente es como comienzas a servirle a Dios. Si hay algún pensamiento o ejemplo que te está diciendo no creas en milagros, eso ya fue. Eso no es servirle a Dios, eso es limitar a Dios, eso es ir en contra de su palabra. Y puede parecer algo normal o menor, pero realmente está frenando lo que Dios quiere hacer en ti, ese milagro. Por eso la Biblia nos dice, Dios nos dice en la Biblia que la leamos y que eso va a provocar una mente renovada en nosotros todos los días. Y eso nos va a ayudar a tener fe, a vivir con fe, no por vista. Y eso nos va a ayudar a vivir en victoria. Porque aunque estemos en la prueba, dice que vamos a tener paz, vamos a tener gozo, porque vamos a entender que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vamos a entender que no estamos solos, sino que Dios va con nosotros. Y Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Entonces, esa es la santificación. Y se trata de elegir vencer el pecado cada día. Y así cambiamos nuestra vieja manera de vivir por lo nuevo que Dios quiere hacer. Y cuando hablamos de lo nuevo que Dios quiere hacer, significa que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y dice que vamos a dar mucho fruto. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes están encargados de dar ese fruto, mucho fruto. Y esos frutos son los frutos del Espíritu. Y ahí está el estándar que Dios puso para nosotros. El vivir dando fruto tras fruto, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y después de todo esto, después del proceso de la santificación que nos lleva toda la vida, todo hijo e hija de Dios persigue esto, la meta máxima, que es la glorificación. Y la Biblia aclara muy bien que algún día la vamos a obtener. Algún día Dios Padre va a recibirnos en el cielo y nos va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo poco, entra en el paraíso, ven y gózate en la presencia del Señor. Y ahí es donde nos va a declarar justos y santos para siempre. La glorificación se trata de que ya vamos a ser libres del pecado y de la muerte y de la maldad. ¿Cuántos persiguen la glorificación? Amén. Todo hijo e hija de Dios queremos eso. Imagínense aquel día que ya no, el diablo ya nunca nos va a volver a poder tentar. Ya no vamos a poder experimentar enfermedad, porque vamos a estar en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Amén. Entonces, es por eso que en la Biblia el proceso de salvación viene en 3 tiempos. Y yo, estudiando el tema de salvación, veía en la palabra cómo
en algunas partes habla el proceso de salvación en el pasado, otras en presente y otras en futuro. Y me hacía la pregunta y dije, pero ¿por qué lo menciona en 3 tiempos? Tal vez ese es un error de traducción. Y te vas al antiguo hebreo, te vas al antiguo griego y ves el origen y ves que así está, tal cual. Y es que ahí entendí, como en versículos dice, has sido salvo cuando viniste a Jesús, en el pasado. Y en el presente está diciendo, eres salvo, pues estás en Cristo. Y en el futuro nos dice, seremos salvos por la gracia de Dios. Y fue hasta que leí las últimas palabras antes de morir que escribió el apóstol Pablo, que entendí que el proceso de salvación está en 3 tiempos. Y es hasta que pasemos a la glorificación. Y es que Pablo escribió, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y luego dice, prosigo al blanco, a la glorificación, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Todo esto es clave para poder ser un hijo e hija de Dios. Dáselo fuerte a Dios, amén. Y todo esto es clave porque la Biblia dice que para ser hijo de Dios, hija de Dios, es necesario volver a nacer en el Espíritu. Y si tú te das cuenta, cuando algo nace, significa que es algo nuevo, es algo que Dios está creando que no existía. Y por eso la Biblia dice que Dios hace nuevas todas las cosas. Todo lo que Dios hace es nuevo. Por lo tanto, no es algo que tú puedes familiarizar, no es algo que tú puedes anticipar. Y ese ha sido el error de muchos cristianos. El pensar que conocen tanto de Dios, que ya saben cómo va a obrar en lo que viene, cuando no saben que lo que Dios hace es siempre nuevo, constantemente nuevo. Y sabes, todo esto es maravilloso porque Dios tiene un plan. No es al ahí se va, no es por accidente, no es por coincidencia que estés aquí, es porque hay un plan de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, estoy convencido de esto, estoy seguro de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta que la termine, hasta que venga Cristo. Pero si lo unimos a Jeremías 29:11, dice, porque yo sé, y esa es la parte clave, cuando dice Dios, yo sé. Por un lado Dios dice, yo sé, y por el otro lado dice Pablo, estoy convencido, estoy seguro. Los dos están seguros, porque se conocen, porque saben de la bondad de Dios, porque saben que Dios tiene un plan, y son para nuestro bien, no para nuestro mal, para darnos futuro y esperanza. Y es impresionante. Y las escrituras dicen que lo que Dios hace es nuevo. O sea, que no has vivido lo que Dios quiere que vivas. Ni siquiera lo puedes imaginar, ni siquiera lo puedes entender. Efesios 3:20, y Dios puede hacer mucho más que lo que le pedimos o que lo que entendemos e imaginamos. Hola, quiero hacer una pausa súper rápido solamente para decirte que si te está gustando meditar las escrituras y si esto te está bendiciendo, te animo a que lo compartas, que le des like y que te suscribas. Cada 15 días estaré subiendo un video diferente que yo sé que te va a encantar. Te mando un fuerte abrazo y continuemos con el mensaje. Impresionante. ¿Por qué? Porque así es Dios. Él obra en el misterio. Y la Biblia nos da algunas señales, algunas ideas, características de lo que es el plan de Dios. Una característica de su plan es que su plan nos va a agradar, va a ser agradable para nosotros. O sea, que Dios sabe lo que nos mueve, Dios sabe lo que deseamos, Dios sabe lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque Él nos llama a sus hijos. Y como Él es nuestro Padre, Él conoce bien cada hijo. Y Él ha preparado dentro de ese plan cosas muy agradables para nosotros. Él ha preparado aquel placer más puro que podamos tener, que no es comparable al placer que el mundo da, porque es superior. Es más agradable de lo que puedes, que cualquier otra vida que pudieses tener.
También dice que en su plan es perfecto. ¿Por qué? Porque es un traje hecho a tu medida. No es un traje que te queda flojo, que te queda corto, no. Porque Dios te equipó. Él sabe cuáles son tus habilidades, tus limitaciones, tus talentos, tus dones. Él sabe todo de ti, tus errores. Y aún así dice, mi plan para ti es perfecto, porque ya consideré todo lo que tú eres. Y eso nos lleva a mostrar su gloria. ¿Cuántos creen esto? Amén. Aleluya. Y dice, por último, que sus planes son buenos. Y claro que lo son. Porque si Dios no fuera bueno, no te hubiera creado. Si Dios no fuera bueno, no estuviera la cruz ahí, como una señal del más alto amor que tuvo por nosotros, al morir por nosotros, al enviar a su Hijo. Dios nos ama tanto que Él quiere que disfrutemos, y la Biblia lo denomina, disfrutemos el gozo de nuestra salvación. Así es como lo denomina. Y si tú estás aquí y no has experimentado todas estas bondades de parte de Dios, y si tú estás aquí y no has comprendido cómo vivirlo, pues yo quiero decirte que hoy es un buen día, porque hoy vamos a recibir esta impartición de parte del Espíritu Santo, amén, para dar mucho fruto en el nombre de Jesús. Porque tal vez haya alguien aquí que está confundido, que está triste, que se siente fuera de lugar, que se siente fuera de tiempo, que dice, ya pasaron tanto tiempo en mi vida y apenas voy a comenzar. O que se siente inútil, o que se siente menospreciado a sí mismo. Y yo quiero decirte que si tú te has estado enfocando tanto en lo que está mal, te estás enfocando tanto en lo que no tienes, en lo que te falta, o si estás pasando por ese proceso de seguir esperando el milagro de Dios para esa prueba que estás pasando, pues yo quiero decirte que hoy es un buen día. Hoy es un día de salvación, hoy es un día de redención, hoy es un día de milagros. Amén. ¿Cuántos esperan un milagro de parte de Dios? Levántelo fuerte, porque Dios ve todo, amén. Que todos sepan que estamos convencidos de esto, que Él tiene un plan para nosotros. Amén. Si tú aún esperas superar esa prueba que no ha podido terminar en tu vida, yo sé que Dios me trajo el día de hoy y me inspiró para este mensaje, para que lo escuches. Dios no es cruel. Dios deja que llegue su palabra acorde a lo que necesitamos, porque nos prepara para lo que viene. Y lo que viene es una gloria postrera. Lo que viene es salvación, lo que viene son milagros. En el nombre de Jesús. Por eso no es casualidad que estés escuchando este mensaje. Tanto los que están aquí como los que algún día lo van a escuchar en línea. Porque uno de los errores más grandes que cometen los cristianos es que a veces sabemos tanto de la Biblia que nos bloqueamos, que nos angustiamos. A veces decimos, es que ya escuché más de 1000 predicaciones, ya me las sé de todas, y a veces estamos pasando por esa prueba, y esa prueba nos está demandando hacia algo nuevo. Pero a veces nuestra experiencia es nuestro peor enemigo, porque nosotros nos movemos conforme lo que sabemos, y nos da inseguridad a veces actuar en cosas que no sabemos que van a acontecer, cómo se va a mover. Pero lo que Dios hace, dice la Biblia, es nuevo, es algo nuevo que no podemos anticipar. Y si tú estás aquí y te has sentido confundido porque no logras entender con todo ese conocimiento que tienes de Dios cómo salir de esa prueba, yo quiero decirte que tal vez ese conocimiento te ha alejado de Dios, irónicamente. Tal vez sabes tanto de Dios que lo limitas con tu manera de pensar, y eso te ha alejado de Dios. Y por eso la otra vez estaba mi hijo Leo, le compré el Nintendo y estaba jugando, y me acuerdo que lo estaba viendo y se empezó a gritar. Entonces fui a ver qué estaba pasando, y pues no podía pasar de nivel, y se enojó tanto que aventó el Nintendo. Claro que lo regañé, por cierto, pero se enojó tanto porque no pasaba de nivel y se frustró. Y eso es lo que pasa con nosotros,
que está la prueba ahí y él sabe cómo jugar ese juego, pero no pasaba de nivel y se frustraba y se frustraba. Y eso hacía que él se desesperara y aventara el Nintendo. Así nos pasa a nosotros en lo espiritual. Nos frustramos porque con todo lo que sabemos queremos resolver la prueba, entenderla, y no nos sale y seguimos batallando con lo mismo. Y lo haces así porque sabes que sientes que las cosas no están bien en tu vida. Y entonces intentas de todo de lo que tú sabes que funciona para no sentirte así, pero por alguna razón las cosas siguen igual en tu vida. Y yo quiero pausar tantito aquí porque siento de parte de Dios hacerlo. ¿Por qué no cierras tus ojos? Déjame hago una pequeña oración. Padre, venimos a ti, Señor. ¿Por qué no pones tus manos enfrente y dices: Señor, reconozco que te necesito? Tengo hambre y sed de ti. A eso vine, Dios. Quiero ir a lo nuevo, Dios. Dile: vine porque tengo sed de ti, Señor. Lléname de ti, Señor. Satúrame hasta derramar todo lo que tienes para mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Saben? Cuando venimos a Jesús por primera vez, hacemos esto muy seguido. Hacíamos esto. Que tan pronto sentíamos de Dios algo, lo hacíamos. ¿Sabes qué? Voy a parar para hacer una oración. Porque después con el tiempo dices: no, esa oración la puedo aguantar, después la hago en casa, después hago eso. No, porque el Espíritu Santo te va guiando y te dice: hey, haz esto. Levanta tus manos, ponte de rodillas, porque es lo que Dios quiere, que seamos sensibles a su dirección, que seamos sensibles hacia donde Él nos quiere llevar. Porque nuestra nueva vida en Cristo, cuando inicia, tiene una peculiaridad, y es que lo reconocemos en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Reconocemos que lo necesitamos. Y es ahí donde Dios, cuando lo reconocemos, ¿qué es lo que hacía al comienzo? Nos llamaba. Y nos llama porque pone en nuestro camino oportunidades para mejorar, oportunidades para transformarnos, como tú lo estás haciendo en este día. Dios te trajo y este es un llamado de parte de Dios. Ya estás haciendo caso, tal vez tú sin entenderlo completamente, pero estás escuchando este mensaje porque Dios tiene un plan. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado: esta es mi oportunidad? Esta es la oportunidad que Dios puso. Amén. Y cuando Dios te llama, te lleva a exponerte a ese lugar, y tú sin darte cuenta llegas a ese lugar listo para ese encuentro con Dios. O sea, estás en el momento correcto, en el lugar correcto. Amén. Las Escrituras dicen que no puedes poner vino nuevo en un odre viejo. Un odre es un jarrón grande, que si lo haces y pones vino nuevo en un odre viejo, se va a quebrar y se va a esparcir. Por lo tanto, tienes que poner solamente vino nuevo en un odre nuevo. Es decir, que lo que Dios quiere hacer en ti va a ser algo nuevo. Pero para que sea nuevo, tienes que pensar de una manera nueva. Tienes que quitar limitaciones, tienes que quitar el freno. Tienes que acordarte que Dios hace nuevas todas las cosas. Por eso la Biblia aclara que cuando nosotros perdonamos o cuando nosotros queremos mejorar, siempre tiene que hacer desde una posición intencional. Siempre tenemos que ser intencionales en hacerlo. Nosotros tenemos que ser intencionales y eliminar toda excusa que esté limitando a Dios. Eliminar todo aquello que esté limitando a Dios, impidiendo que nos convirtamos en un odre nuevo. Porque entonces ahí dice la Biblia que cuando nosotros nos determinamos o creerle a Dios por lo nuevo, es ahí donde dice que Dios va a derramar tanta unción en nosotros que sanidad en tu cuerpo va a ocurrir, que milagros financieros van a ocurrir, que ese problema legal se va a solucionar, que esa reconciliación en tu matrimonio va a funcionar, que tus pensamientos que no podías controlar, Dios los va a ordenar. ¿Por qué? Porque así es Dios. Él todo lo que hace lo hace nuevo. Y lo que Dios hace, Él también
dice la Biblia que lo hace en grande. O sea, que lo que te estaba desafiando estaba aquí, pero Dios lo que está haciendo es con tal impacto que sobrepasa por mucho aquello que te estaba perjudicando. Porque así es Dios. Ese es mostrar su gloria. Por eso ocurren milagros, por eso ocurren prodigios, por eso ocurren muchas cosas que Dios hace lo sobrenatural en nosotros. Y es en ese momento donde tienes que pensar y creer intencionalmente en las promesas de Dios. Amén. ¿Cuántos le dicen a Dios, Señor, creo en tus promesas, Dios? Yo creo en ti, Señor, en lo que vas a hacer en mí, Señor. Amén. Cuando todo esto sucede, cuando reconoces a Jesús y vienes al Padre, dice que lo primero que tenemos que hacer, y reconoces que Dios te está diciendo que tienes que cambiar algo en ti, una excusa, una limitación, un pecado. Dice que lo que tenemos que hacer urgentemente es arrepentirnos al Padre. ¿Por qué? Porque eso significa que reconoces a Dios, a Dios Padre como tu Dios. Eso significa que reconoces que vas a dejar tu vieja manera de vivir y vas a comenzar un nuevo tiempo en tu vida. Eso significa que vas a amar lo que Dios ama y que vas a alejarte de lo que Él considera que está mal. Impresionante. Vamos a terminar subiendo a la cima para obtener la revelación completa de este mensaje. Amén. Dice que en este primer paso del arrepentimiento al Padre, es cuando tú invitas a Dios a que obre su voluntad en tu vida. Es cuando tú le dices, ¿sabes qué, Dios? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, que básicamente tú le estás diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Te creo, te amo y te necesito. Te creo, te amo y te necesito, Dios. Y esas tres palabras son muy importantes, son muy fuertes, muy profundas. Y yo lo pongo en este ejemplo. Si tú vas con tu esposo o tu esposa y le dices, te creo, te amo y te necesito, te vas a ganar un abrazo como mínimo, porque son palabras muy profundas. Y cuando venimos a Dios y nos arrepentimos, entonces, ¿qué sigue? Pues el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia, a toda convicción. Y es ahí donde nosotros reconocemos a Jesús, creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Creemos que solamente a través de Jesús podemos acabar con nuestra maldad, podemos terminar con nuestro pecado, podemos ser libres de él, dándonos esa nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque es como Jesús estableció que fuera. A eso vino Jesús, a darnos una nueva vida en lo espiritual. Por eso Juan dijo, a la verdad yo voy a bautizarlos en agua, pero cuando venga Jesús, Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. O sea que cuando aceptamos a Jesús, vamos a recibir al Espíritu Santo. Wow. Ya para ese momento nos damos cuenta que tenemos a Jesús que nos ha limpiado de toda maldad, nos hemos arrepentido y reconocido a Dios Padre, y entonces en ese momento te das cuenta que ya no se trata de ti, que ahora se trata de Dios en ti, que su gracia es todo lo que necesitas, porque su poder te va a perfeccionar y te va a empoderar aún en medio de tu debilidad. Amén. Aleluya, amén. ¿Por qué? Porque alguien en esa posición, en ese estado, ya no se enfoca en su debilidad. Ya no ve su debilidad solamente como algo negativo. Porque la Biblia aclara muy bien que la solución nunca es enfocarse en las debilidades. Lo que nos dice la Biblia es que nos enfoquemos en Dios y Él va a usar nuestra debilidad para hacernos fuertes. Básicamente lo que nos está diciendo Dios es, cuando tú estás débil, estás vulnerable y estás dependiente de mí, y por eso eres fuerte, porque ya no eres tú, sino soy yo en ti.
Por eso somos fuertes, por eso recuperamos el valor, recuperamos la fuerza, porque ya no es con nuestra fuerza, sino con la de Dios. Por eso decimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Impresionante. Voy súper rápido en esta parte. Dentro de este proceso sigue el punto de bautizarse en agua. Y para aquellos que no se han bautizado en agua, yo les invito a que cierren el año 2024 con todo y que se registren en el módulo de información para que se bauticen este próximo mes y puedan terminar el año en victoria. Amén. Y aún les quiero decir un dato impresionante. La ciencia de la psicología ha demostrado que cuando alguien viene y hace público aquello que estaba encubierto y dice, declara una nueva etapa en su vida, declara que ha decidido renunciar ante algo, todos los que escuchan eso piensan diferente, le dan el beneficio de la duda y obtiene una nueva reputación tal persona, porque ya no esconde aquello que estaba escondiendo, ahora lo hizo público. Y de eso se trata el bautismo en agua. El bautismo en agua se trata de declarar que estás muerto al pecado y que has nacido a una nueva vida. Por eso es súper importante. Bueno, dentro de el proceso de ser hijo de Dios, es crucial, termino con este punto, es crucial que recibas el bautismo del Espíritu Santo. Y está claro, en las Escrituras está muy claro que hay poder de Dios, pero se va a recibir ese poder solamente por medio del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice, y van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y fue Dios quien dijo, yo no les he dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que es a través del Espíritu Santo. Por eso Dios Padre nos dice, llénate del Espíritu Santo, invita al Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, ese poder que necesitas para sanar tu cuerpo físico viene a través del Espíritu. Ese milagro financiero que necesitas para reorganizar tu vida y prosperarte viene a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que venir a ti para empoderarte. Y esa renovación mental solamente te la puede dar el Espíritu Santo. Porque si pensamos bien, los mandatos, el estándar que Dios estableció para todos nosotros es muy alto. Tan alto que a veces pensamos que es imposible. Y es imposible para nosotros, pero no para Dios en nosotros. Por eso la única manera de serle fiel a Dios y de cumplir su plan es a través del Espíritu Santo, dando frutos del Espíritu, porque no es con tus fuerzas, sino es con el poder de Dios. No es por tus obras, sino es con el poder de Dios. No para que nadie se jacte, sino para glorificarlo a Él. Amén. Y menciono cada paso de lo que se necesita para ser hijo e hija de Dios, porque a veces cuando alguien viene a Cristo y hace la oración de salvación, a veces lamentablemente nace uno de manera prematura en lo espiritual. Le faltó el bautismo en el Espíritu, o le faltó bautizarse en agua, etcétera, los pasos que acabamos de mencionar. Y hoy es un buen día porque hoy vamos a recibir ese bautismo, amén. Hoy vamos a orar por impartición del Espíritu Santo, amén. Entonces todo esto es lo que Dios espera de nosotros. Es lo que Dios quiere de nosotros, que si alguien nació de manera prematura por cualquier cosa, como viene en el libro de Hechos, que vino Pablo y les dijo a ciertos discípulos, ya recibieron al Espíritu Santo y ellos no sabemos quién es el Espíritu Santo. Impuso manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Incluso Jesús con sus discípulos, no sé si recuerdan que Jesús los toma y sopla sobre ellos y después dice reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el poder de parte de Dios disponible para nosotros. ¿Para qué? Para llenarnos de bendición tras bendición hasta que sobre
y abunde, para llenarnos de milagros, para aumentar nuestra fe, para que ocurran prodigios, para que se vean señales. ¿Tú quieres saber qué te faltaba? Es el Espíritu Santo que llene todo tu ser, que ordene toda tu mente y que te exponga a lo nuevo que Dios quiere hacer. Amén. Una persona en este estado es una nueva persona, una persona que va conquistando, que va de gloria en gloria. Amén. Que va transformándose en su mejor versión. Y tú las puedes distinguir porque tales personas tienen una peculiaridad, que están apasionadas por Dios, que no les da vergüenza levantar las manos ni hablar fuerte en oración, porque están apasionados por Dios. Saben que su compromiso número uno es con Dios y todo lo demás sale sobrando. Que si van a pasar vergüenzas, que pasen, pero que no le fallen a Dios en darle lo mejor, en darle en cuerpo, en alma y en espíritu, con toda su alma, lo que Él merece. Y esa es la razón por la cual tales adoradores en espíritu y en verdad están predicando el evangelio a todas las personas que están perdidas. Y dice la Biblia que Dios, que todo lo ve, que Dios, que todo lo sabe, observa a tales personas predicar a otros. Y Dios dice en su palabra en varias ocasiones que esos son sus negocios: el salvar personas, el salvar almas, que somos sabios cuando lo hacemos. Y dice que Dios no es en nada en vano para Él, y que como tú te estás encargando de sus negocios, Él se va a encargar de los tuyos. Y por eso dice su promesa: mi Dios pues suplirá todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Así que no te preocupes por qué vas a vestir ni por qué vas a comer, porque tú eres más valioso que las aves, y Dios tiene cuidado de ti. Y por eso dice la Biblia que Él quiere mostrar su gloria de esta manera, para que más personas sean salvas, porque dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos obtengan la vida eterna. Y eso es algo notable que he visto en mi vida, que cuando Dios hace algo, te sorprende. ¿Cuántos han sido sorprendidos por Dios? Amén. ¿Y quién espera más sorpresas de parte de Dios? Amén. Amén, Dios. Tenemos fe en ti, Dios. Y se siente tan hermoso aquí en tu pecho, porque escuchas la voz de Dios en su palabra, y aquí te hace saber tu espíritu que quiere más, que eso es lo que necesita. Y tú te das cuenta que Dios comienza a infundir aliento y a confortar tu alma, y te da una seguridad que cuando pases por las aguas no te ahogarás, y si pasas por los ríos no te hundirás, y si pasas por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque tú vas a estar confiado de que pase lo que pase, Dios va contigo. Y así que si tú estás aquí y tú tienes hambre y sed de Dios, ¿por qué no lo declaras y te pones de pie? Y vamos a orarle a Dios. Vamos a ver cómo Dios va a honrar nuestra fe al decirle: Señor, tengo hambre y sed de ti, Señor. ¿Cuántos le pueden decir: tengo hambre y sed de ti, Señor? Amén, amén. Porque en Mateo Dios promete que bienaventurados son los que tienen hambre y sed de Dios, porque serán saciados. Así que no te dé vergüenza, que no te avergüence nada, porque tu primer compromiso es con Dios. Yo quiero hacer algo radical, algo que no acostumbro a hacer. Perdóname que me atreva tanto, pero ¿por qué si tienes hambre, por qué no pasas acá al frente? Vamos a orarle a Dios y a cantarle, amén. Ven, pasa, como una señal de que quieres lo nuevo, de que estás consagrado a Dios, de que te atreves a hacer lo nuevo, a lo que Dios quiere hacer, amén. Y mientras pasas te platico la última manera en la cual a veces nuestro amor por Dios decrece. Hemos visto que a veces nos faltó nacer espiritualmente de manera completa. Hemos visto que a veces tanto conocimiento irónicamente nos aleja de Dios. Pero en el Salmo 42 el rey David escribió esto y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios,
del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice, fueron mis lágrimas de día y de noche, mientras me dicen todos, ¿y dónde está tu Dios? Me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con toda la multitud y los conduje hasta la casa de Dios. Dice, entre voces de alegría y alabanza, el pueblo festejaba. Y luego dice David, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y luego menciona al final de quién pertenece la salvación. Dice, salvación mía del Dios mío, de Dios. Impresionante. Y para terminar, quiero decirte un poco de la historia de este versículo, de este capítulo. Y es que el rey David escribió este salmo porque conocía íntimamente a Dios. Lo conocía más que todas las personas que estaban a su alrededor. Y en ese momento David cometió un grave error, ocurrió un grave problema. Y es que David se alejó voluntariamente de Dios al decidir pecar. Esa es otra de las razones por las que nuestro amor por Dios decrece. David decidió pecar y eso hizo que las bendiciones se detuvieran. Eso hizo que el avivamiento se extinguiera. Eso hizo que los milagros ya no ocurrieran. Eso hizo que los prodigios se cayeran. Imagínate en esa situación. El rey David dice que escribió, tengo todo, pero no tengo nada que realmente valga la pena porque Dios ya no está aquí. Impresionante, tenía oro, tenía plata, tenía todo lo que quería, pero no estaba Dios y no lo consideraba que valiera la pena, porque Dios se había alejado. Y David sabía que él era un pecador, que todo esto había ocurrido por su iniquidad. Y sabe que antes Dios ya lo había perdonado por algunos pecados, gracias a la gracia de Dios. Y en este salmo, como podemos leer, David estaba angustiado, estaba desesperado y estaba temeroso de Dios, aún con pecado dentro de él. ¿Cuántos se pueden identificar con David? Que nos hemos alejado voluntariamente de Dios y que seguimos teniendo temor de Él y deseosos de volver a Él, de acercarnos a Él. Y dice David que él estaba soportando tantos males, tanto dolor, tanto sufrimiento porque extrañaba a Dios. Esa intimidad se había roto para con Dios. Dice que ya no podía tener una relación con los demás porque su gracia de Dios se había ido de él, el Espíritu Santo se había alejado y se sentía solo. Dice que le dolía tanto su corazón en lo emocional y su espíritu estaba apagado y triste. Por eso escribía estas líneas. Y todo esto a causa de sus pecados. Así que David, ¿qué hizo? David se arrepintió, que es lo que hablábamos, de sus pecados. Y le dijo, Dios, acepto tus consecuencias por mis errores. Pero por favor, Dios, le dijo, alivia mi corazón y vuelve a acercarme a ti. Es todo lo que te pido que me des. Acepto tus consecuencias, pero vuelve a abrazarme, vuelve a hablarme. Porque imagina que tú estás con tu esposo, tu esposa, y que tu esposo por un error tuyo se aleja de ti y tú lo puedes ver a distancia y ya no le puedes hablar por mucho tiempo, ya no la puedes abrazar por mucho tiempo. Imagínense ese sufrimiento que sentía David por su culpa. Por eso David escribió estas líneas y puso, Señor, no me abandones. Dice el versículo 17, dice, Dios mío, no te alejes más de mí. Imagínate, ¿es tu clamor? ¿Alguien se identifica con David? Bendito Espíritu Santo, obra en nosotros, Dios. Y más adelante dice que los enemigos de David le decían, hey, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde quedó tu Dios? Y dice que comenzaron a celebrar
porque veían perdido todo en su vida. Veían que David estaba acabado, que Dios se había alejado de él y que David estaba al borde de la muerte. Pero fíjense lo que hizo David. David conocía bien a Dios y él dijo: no me voy a rendir, porque yo sé que mi Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Dios no desprecia a aquellos que vienen y se humillan ante Él, porque los que se humillan serán levantados por Él nuevamente. Porque aunque parecía imposible que Él volviera a restaurarse, David sabía que para Dios no hay nada imposible. Amén. Por eso escribió: Señor, compadécete de mí y haz que vuelva a levantarme. ¿Por qué no le dices esas mismas líneas? Señor, compadécete de mí y haz que vuelva a levantarme, Dios. Levanta mi cabeza, Dios. Sé mi gloria, Dios. Renuévame, restáurame, Dios. Ayúdame a recuperar lo que perdí, Señor. En el nombre de Jesús. Qué impresionante, ¿verdad? Impresionante saber que Dios tiene el control sobre todo, aun cuando las cosas se ponen difíciles. Porque cuando alguien viene a Jesús, los problemas no acaban, incluso se intensifican. Pero Dios siempre tiene un plan y su plan es perfecto. Él ha considerado todas las posibilidades y si Él lo permite, entonces lo que tenemos que hacer es esperar amando a Dios por sobre todas las cosas y el milagro va a ocurrir. Los prodigios van a suceder, las señales se verán. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Él es justo. Y tu mejor vida siempre será la vida que Dios planeó para ti. Yo te quiero dar muchas gracias de verdad por estar llegando hasta este momento del video. Por favor, déjame tus opiniones y si quieres que yo ore por ti, por favor escríbemelo en los comentarios y estaré atento de hacerlo. Te mando un fuerte abrazo.